Bien, hasta ahí es lo que vimos con respecto a la mecanización, cómo fue evolucionando en la Argentina en la parte económica. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es la producción ganadera. Bien, a diferencia de la agricultura, el origen de la ganadería se debe buscar a partir de la ocupación española del territorio colonial. Esto se inicia, aunque no como ganadería propiamente dicha, con la introducción de equinos, vacunos y ovinos por parte de las distintas expediciones. De la misma manera que en el caso de la agricultura, ¿por qué digo de la misma manera? Porque si usted observa en un apunte anterior que yo le he dado, la agricultura se va dividiendo en distintos periodos. Por lo tanto, el desarrollo ganadero atravesó también distintos periodos hasta llegar a la ganadería propiamente dicha que hoy conocemos. Sucesivamente se fueron produciendo los siguientes periodos, en la cual el primer periodo se extiende desde la introducción de los primeros ejemplares de ganados traídos desde Europa por los conquistadores, hasta la instauración del virreinato del Río de la Plata, que fue en el año 1776. Se reconocen dentro del mismo periodo dos subperiodos claramente diferenciados. El primero es el subperiodo de la difusión del ganado cimarrón. Este subperiodo comienza con la difusión del ganado sin dueño. Es eso lo que significa cimarrón, el ganado sin dueño. Esto dio origen a una alarmante mezcla de rebaños de distintos dueños que se esparcían por toda la pampa, sin más obstáculo que los ríos que estaban en ese momento. Y como consecuencia de esta situación sin control ni dominio, surge el rodeo, que se convirtió después en una institución amparada por la justicia, porque cuando algún vecino creía que algunos de los animales de su propiedad se habían mezclado con los de otro, podían pedir al juez de paz que lo concediera el rodeo para buscarlo y apartarlo. Y esto constituyó uno de los más sólidos pilares de nuestra ganadería, puesto que se asentaba en el principio jurídico de la propiedad privada. Y para perfeccionar el rodeo se mejoran los sistemas de marcación de fuego y se pone en marcha de ese modo el registro de marca. Esto sirvió como para que el dueño pudiera tener como algo, un documento o algo que a él mismo le dijeran que el rodeo era suyo, o sea, la marca. Bien, luego hay otro subperiodo, acá tenemos los rodeos, como habíamos dicho anteriormente, otro subperiodo que es de las vaquerías. También lo pueden encontrar como subperiodo de las vaquerías y los gauderios. Cuando a principios del siglo XVII, la abundancia de ganado estimula el interés por la exportación de cuero, entonces ahí por eso surgen estas famosas vaquerías, que las vaquerías eran verdaderas expediciones para cazar ganado cimarrón. Es decir, todo lo que no tenía que ver, no tenían dueño ni marcas, obviamente. Y los animales eran carneados solamente por el cuero y tenían derecho a esa práctica solamente los hacendados. Pero en realidad las vaquerías eran como espacios de reservas, obviamente de ganado. Era una práctica de caza de toro, generalmente y vaca, en campos abiertos, que se realizaba en el Río de la Plata durante la colonización española. Este subperiodo de las vaquerías
es el antecedente inmediato de la estancia o hacienda rioplatense. Y los gauderios son, algunos conceptos dicen que los gauderios también son llamados como gauchos, pero en realidad era una actividad incontrolada que la practicaban también individuos aislados, nómades, que eran llamados gauderios. Pero también se puede encontrar que, se podría decir gauchos. Bien. Luego tenemos el segundo periodo. El segundo periodo, este nuevo, se extiende desde el advenimiento del virreinato 1776, que marca el comienzo de una nueva fase, de una nueva fase del desarrollo de la ganadería, hasta 1848. Ese es el año que aparece después el primer alambrado en nuestro país, pero eso ya sería el tercer periodo. La medida de mayor trascendencia tomada por los virreyes para poner fin a la cacería de hacienda fue la creación de los saladeros, con la cual se aseguraba un aprovechamiento integral del animal, aparte del cuero. ¿Y qué eran los saladeros? Los saladeros son llamados también tasajo o charqui, que se originaron más o menos en 1810 hasta 1856 fue el auge. Es un establecimiento fabril destinado a producir carne salada y seca que proliferaron en Argentina, Uruguay y Bolivia. Requerían escasa inversión y los primeros saladeros en la política económica fue en la época de Rosa. También estos saladeros fue la consecuencia del libre comercio y que trajo el auge de la producción agropecuaria. Fueron instalados en Buenos Aires aproximadamente en 1810. Y bajo el estímulo de los saladeros surge la estancia colonial, que adquiere desde entonces muchas de las características de las actuales estancias que hoy están en la Argentina. Bueno, luego pasamos al tercer periodo, que es el refinamiento genético, que es la introducción del alambrado y reproductores de pedigre, mejor dicho. El alambrado es introducido a mediados del año 1848, en la cual vino a cumplir la doble función de delimitar la propiedad y permitir el refinamiento del ganado mediante las cruzas con razas importadas, ya que evitaba la mezcla de ejemplares de diferentes orígenes. Obviamente que el refinamiento genético permitió la cruza de los animales, la cruza de razas, digamos, importadas. Eso es lo que quiere decir refinamiento genético, la cruza de razas importadas. Por lo tanto, fueron 3 las cabañas que introdujeron los reproductores de pedigree y que darían origen a la difusión de las 3 principales razas vacunas que hoy se conoce como Yorkton, Aberdeen Angus y el Hereford. Durante este periodo también se funda la Sociedad Rural Argentina en 1866. También en esta época se da la revolución ganadera y durante la mitad del siglo XIX se produce el primer embarque de carne congelada y poco tiempo después se pone en marcha el primer frigorífico. Bien, y bueno, para cerrar este tercer periodo también se registra un nuevo acontecimiento en la historia ganadera de la Argentina, que es el espectacular y vertiginoso desarrollo de la cría del ovino, ovejas, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, espero que hayan entendido. Hay un práctico también subido para responder algunas preguntas y bueno, nada más. Le mando un saludo a las distancias.